Buenos días, carísimos amigos. Seguimos con las conferencias sobre castidad cristiana y celibato sacerdotal. De una vez que vamos a repetir muchas veces, si no hay oración y control de los sentidos, no habrá castidad ni celibato, ni para religiosos, ni religiosas, ni sacerdotes, ni obispos, ni pontífices. Como es una virtud cristiana y como lo mandó el Señor, entonces necesitamos la oración y la penitencia, o sea, el control de los sentidos, hacer penitencia con los sentidos, el dominio de nosotros mismos. Digamos ahora de una vez, que vamos a enseñarlo en todo el libro, que cuanto más suba el amor de Dios, tanto más baja el amor humano. Mientras más suba el amor humano, baja más el amor de Dios. Entonces nosotros cambiamos el amor humano por el amor del Hijo de Dios. Y esto es muy importante en todo el que va a guardar castidad, tanto que sea laico como religioso o sacerdote. Hoy estudiamos al señor Quadrato en el año 123. Quadrato. Es el apologista cristiano más antiguo de los defensores de la Iglesia. Lo que sabemos, lo sabemos por el historiador Eusebio de Cesarea, muy pocas cosas. Pero a él se le atribuye una carta bellísima que vamos a leer muy despacio y a considerar en el día de hoy, que se llama la Carta a Diogneto o la Epístola a Diogneto, escrita en ese año más o menos 123 al 129. Esta carta que voy a leer demuestra cómo es el cristianismo en ese momento, porque mi fin de citar a todos los padres de la Iglesia sobre la castidad es demostrar que la castidad pasó del Señor y los apóstoles a los padres de la Iglesia y por los padres de la Iglesia a toda la Iglesia católica. Entonces, esta carta nos demuestra cómo fueron los cristianos los 300 primeros años del cristianismo, hasta el año 310, más o menos. Entonces tenemos esta carta bellísima, Quadrato. No sabemos muchos datos de su vida, pero sí sabemos por esta carta la belleza de estilo y la comprensión que tenía y lo que está describiendo. Él escribe esta carta a Diogneto. Se cree que Diogneto era un tipo importante en la casa del emperador. Y entonces Diogneto pregunta quiénes son los cristianos. Y se viene este señor con esta carta que es una de las más hermosas páginas que tiene la literatura cristiana del comienzo del cristianismo. Pues veo, excelentísimo Diogneto, comienza, tu extraordinario interés por conocer la religión de los cristianos. Como Diogneto le preguntó cómo eran los cristianos. Y que muy puntual y cuidadosamente has preguntado sobre ella. Primero, que Dios es ese en que confían y qué género de culto le tributan para que así desdeñen todos ellos el mundo y desprecien la muerte, sin que por una parte crean en los dioses que los griegos tienen por tales y por otra no observen tampoco la superstición de los judíos. Y luego, ¿qué amor es ese que se tienen unos a otros? Miren, pues que era comúnmente conocido. Y decían todos los paganos, mira los cristianos cómo se aman. ¿Y por qué finalmente apareció justamente ahora y no antes en el mundo esta nueva raza o nuevo género de vida? Una carta muy bien escrita. Se dice que este autor al emperador o un empleado importante del emperador. Luego el autor pinta en términos brillantes la superioridad del cristianismo sobre la necia idolatría de los paganos y sobre el formalismo externo del culto de los judíos. En esta crítica de las religiones judía y pagana emplea argumentos que se hallan ya en los escritos de los apologistas griegos. Lo mejor de la carta es la descripción que hace el autor sobre la vida sobrenatural de los cristianos en este momento. Bien, comienza así. Los cristianos, en efecto, no se distinguen de los demás hombres ni por su tierra, ni por su habla, ni por sus costumbres, porque ni habitan ciudades exclusivas suyas, ni hablan una lengua extraña, ni llevan un género de vida aparte de los demás.
a la verdad, esta doctrina no ha sido por ellos inventada gracias al talento y especulación de los hombres curiosos, ni profesan como otros hacen una enseñanza humana, sino que habitando ciudades griegas o bárbaras, según la suerte que a cada uno le cupo, y adaptándose en vestido, comida y demás género de vida a los usos y costumbres de cada país, dan muestras de un tenor peculiar de conducta y por confesión de todos, sorprendente. Pues como era un ejemplo para todos la vida cristiana. Y como los paganos tenían tantas cosas, aquí venimos, ellos se distinguían de todos. Continúan de esta forma, habitan sus propias patrias, pero como forasteros. Toman parte en todo como ciudadanos y todo lo soportan como extranjeros. Toda tierra extraña es para ellos patria y toda patria tierra extraña. Se casan con todos, se casan como todos engendran hijos, pero no exponen a los que nacen, no los matan. Ponen mesa común, pero no el lecho. Oigan esto, daban ejemplo de nunca el adulterio. Oigan esto, ponen mesa común, pero no el lecho. Están en la carne, pero no viven según la carne. Oigan estas frases tan hermosas y tan bellas en ese momento, para indicar pues que la castidad y el celibato venían muy bien campantes durante los 300 primeros años del cristianismo. Pasan el tiempo en la tierra, pero tienen su ciudadanía en el cielo. Continúa la carta. Obedecen a las leyes establecidas, pero con su vida sobrepasan las leyes. A todos aman y de todos son perseguidos. Se les desconoce y se les condena. Se les mata y en ellos se les da la vida. Son pobres y enriquecen a muchos. Carecen de todo y abundan en todo. Son deshonrados y en las mismas deshonras son glorificados. Se les maldice y se les declara justos. Los vituperan y ellos bendicen. Se les injurian y ellos dan honra. Entonces, el elogio más grande que yo haya conocido de la vida cristiana, de una comunidad cristiana. Después de este elogio no se ha notado en toda la historia una página que hable tan bellamente sobre la unión de los cristianos. Eso significa que la primera comunidad cristiana era extraordinariamente ejemplar. Daban ejemplo en todo y por lo tanto en la castidad y el respeto del matrimonio. Hacen bien y se los castiga como malhechores. Castigados de muerte se alegran como si se les diera la vida. Por los judíos se los combate como extranjeros. Por los griegos son perseguidos. Y sin embargo los mismos que los aborrecen no saben decir el motivo de su odio. Oigan esto. Mas para decirlo brevemente, lo que es al alma el cuerpo, esos son los cristianos en el mundo. Oiga esa frase extraordinaria. Lo que es el alma al cuerpo, esos son los cristianos en el mundo. Eso eran en ese momento y eso deben ser ahora. Debiéramos ser ahora. En medio de esta corrupción que hay, debiéramos ser lo que acaba de decir esta bella cosa. Esos son los cristianos en el mundo. Lo que es el alma al cuerpo. El alma está esparcida por todos los miembros del cuerpo y cristianos hay en todas las ciudades del mundo. Ya se habían regado por toda Europa y por Asia. Habita el alma el cuerpo, pero no procede del cuerpo. Así los cristianos habitan en el mundo, pero no son del mundo. Qué maravilla de expresión, ¿no? Habita el alma en el cuerpo, pero no es el cuerpo. Es el alma en el cuerpo, pero el alma no es cuerpo. Así son los cristianos en el mundo. Habitan en el mundo, pero no son del mundo. El alma invisible está encerrada en la cárcel del cuerpo visible. Así los cristianos son conocidos como quienes viven en el mundo, pero su religión sigue siendo invisible. La carne aborrece y combate al alma, sin haber recibido agravio alguno de ella.
porque no le deja gozar de los placeres. A los cristianos les aborrece el mundo, sin haber recibido agravio de ellos, porque renuncian a los placeres. Oigan, pues, esto es decir, esencial. Esto es esencial para la castidad. El que no renuncia a los placeres no puede guardar castidad. Esos son bobadas. Ahí no hay nada que discutir. Vean, y cómo la comunidad lo hacía. Miren, daban ejemplo de castidad y de limpieza de cuerpo y alma. Porque renuncian a los placeres. El alma ama a la carne y a los miembros que la aborrecen. Y los cristianos aman también a los que los odian. El alma está encerrada en el cuerpo, pero ella es la que mantiene unido el cuerpo. Así los cristianos están detenidos en el mundo como en una cárcel, pero ellos son los que mantienen la trabazón del mundo. Una belleza de expresión. Era un verdadero orador. Esto no hay duda, no hay duda. Y el pensamiento es supremamente robusto y hermoso. El alma inmortal habita en una tienda mortal. Así los cristianos viven de paso en moradas corruptibles, mientras esperan la incorrupción en los cielos. El alma el alma maltratada en comidas y bebidas se mejora. Lo mismo los cristianos castigados de muerte cada día se multiplican más y más. Tal es el puesto que Dios les señaló y no les es lícito desertar de él. Los cristianos matados continuamente por los emperadores. Por eso Tertuliano afirmó, según este mismo pensamiento, que la sangre de cristianos es semilla, que la sangre de los mártires es semilla de cristianos. Y dice así los cristianos, lo mismo los cristianos castigados de muerte cada día, se multiplican más y más. Tal es el puesto que Dios les señaló y no les es lícito desertar de él. Esta epístola merece que se le coloque entre las obras más brillantes y hermosas de la literatura cristiana griega y universal hasta el día de hoy. El autor es un maestro en retórica. El ritmo de sus frases está lleno de encanto y graciosamente balanceado. Su estilo es limpio. El contenido revela a un hombre de fe ardiente y vastos conocimientos, un espíritu totalmente imbuido de los principios del cristianismo. Su lenguaje rebosa vitalidad y entusiasmo. Y tenemos pues lo que se llama la carta a Diogneto. Esta carta, pues yo no la estudié ni la conocí cuando estudiaba. Lo estoy dando a conocer yo. Pero yo no conocí esta carta cuando yo estudiaba teología. No, la estoy dando a conocer ahora que la estoy leyendo y cuando empecé a dar clase de patrística en el seminario. Esta carta no la conocía yo. Y esta carta la deben conocer todos los teólogos, debían conocerla. Y todos los seminaristas, y todos los cristianos, y todos los católicos. Es que no se ha escrito cosa igual sobre esto, sobre lo que debemos ser los cristianos. Dar ejemplo no solamente de caridad, sino de limpieza de cuerpo y alma, con la castidad y el celibato. Entonces tenemos aquí esta carta que se llama Carta a Diogneto. Diogneto es pues una persona especial. Es una apología del cristianismo compuesta en forma de carta dirigida a Diogneto, eminente personalidad pagana, seguramente un empleado importante del emperador. No se sabe nada más del autor ni de su destinatario. La fecha de composición está todavía sujeta a conjeturas. El contenido de la carta ofrece muchos puntos comunes con los otros apologistas. No parece, sin embargo, que haya dependencia directa de alguno de ellos. Bien, entonces tenemos la carta a Diogneto. Seguimos nosotros todos. Lo que quiero enseñar es que la castidad y el celibato fue una virtud preeminente en los 300 primeros años del cristianismo. Después de esta conferencia de hoy vamos a ver, nos pasamos los gnósticos y todo eso, y vamos a ver a San Ireneo. Y San Ireneo es un hombre muy importante. Ya llegamos al año 140. Nació en el año 140 y murió en el año 202. San Ireneo. San Ireneo coge la comparación, digamos de una vez, la comparación de San Justino sobre la Virgen María y compara a Eva con María. Que la limpieza de María y el pecado original de Eva. Y hace esa consideración
en forma bellísima, alabando la virginidad de la Santísima Madre de Dios. Entonces tenemos todo lo que se refiere a San Ireneo. Vamos a ver si hay algunas palabras aquí que podamos sacar del libro de San Ireneo, porque me parece importante. Comparación entre Eva y María. Está en este modo en la iglesia. Es tan convencido de que María es la nueva madre de la humanidad que la llama seno de la humanidad, San Ireneo. Enseña así la maternidad universal de María. Habla del nacimiento de Cristo como del ser puro, que abrió con toda pureza el puro seno que regenera a los hombres en Dios. Esta es la frase, pues, del padre de la teología, sobre la Virgen María. Recordemos que desde el comienzo, desde San Ignacio de Antioquía, se considera a la Virgen María virgen, antes, en el parto y después del parto, porque no hubo concurso humano. Esa es la explicación teológica. Y tenemos, pues, esta frase tan bella de San Ireneo: del ser puro que abrió con toda pureza el puro seno que regenera a los hombres en Dios. Las frases de San Ireneo. Entonces, ahora vamos a pasar de San Ireneo, pasamos a ver aquí lo que nos dice en la patrología, todo lo de la castidad y el celibato eclesiástico. Vamos pues en el año 145, 150 ya del cristianismo. Bien, ahora tenemos Clemente de Alejandría. Clemente de Alejandría en el año 150. Quiero dar los años para que vean que vamos pasando de un autor a otro. Fueron muchos los padres de la iglesia. Unos fueron santos, otros no. Pero todos sus escritos tienen un mismo común, y es el que aparece en ellos la tradición católica de todos los principios de la fe que nosotros profesamos. Aquí tenemos Clemente de Alejandría, muy importante, que era el jefe de esa escuela de Alejandría. Se hicieron escuelas de teología y de enseñanza. ¿Qué nos dice Clemente de Alejandría? Así, al mismo tiempo que rechaza la falsa gnosis, sostiene que el cristiano es el verdadero gnóstico, es decir, el verdadero sabio. La perfección moral, que consiste en la castidad y el amor a Dios, es el rasgo característico de este verdadero gnóstico, en contraste con el falso. Entonces, el verdadero gnóstico es este señor de Alejandría. Entonces, tenemos la frase hermosa que dijo este hombre fíjese usted, así al mismo tiempo que rechaza la falsa gnosis, sostiene que el cristiano es el verdadero gnóstico, es decir, el verdadero sabio. La perfección moral, que consiste en la castidad y en el amor a Dios, es el rasgo característico de este verdadero gnóstico, en contraste con el falso. Entonces aquí llevamos... Bueno, entonces aquí tenemos pues hasta este momento todos los que han hablado sobre castidad y sobre la limpieza del cuerpo y del alma. Había una comunidad. El celibato se fue haciendo y se fue practicando por todos los laicos y sacerdotes, y se fue practicando en la iglesia de Dios. La castidad se tenía como una de las virtudes principales. Ya vamos a ver cuando comiencen los anacoretas, los que se van yendo de las ciudades para las montañas. Lo primero es la caridad, lo segundo es la pobreza, dan todo a los pobres, y lo tercero es la castidad. Y después viene la obediencia, cuando ya ellos se junten a hacer comunidades, pero empiezan de a uno, entre ellos son tres los más importantes en este momento, digámoslo de una vez: San Antonio Abad, San Pacomio y San Pablo. Fueron los tres primeros que se fueron a montañas a rezar y a orar, y ya detrás de ellos se les fue juntar una cantidad de gente, y vienen ya después las comunidades, y ya viene la obediencia. Luego la obediencia no fue primera. La primera fue la castidad, la segunda fue, no, primero fue la pobreza, segundo fue la castidad, y tercero va a ser la obediencia, ya cuando se hagan en comunidad. Ahora llegamos aquí en la historia al sabio Orígenes, año 185-253. Muere en 253. Este sabio marcó para siempre todo el comienzo del cristianismo.
a pesar de sus dificultades y a pesar de ciertas notas que no aceptaban algunos otros. Surge como un sabio extraordinario. Es hijo de un mártir, de San Leonidas, que murió, San Leonidas murió mártir. Él mismo quería ser mártir, pero la mamá le escondió la ropa y no dejó que saliera. Pero él se iba a ir a buscar a los del gobierno para decirles que él era cristiano. Bueno, uno de sus discípulos dice que fue de conducta intachable, que fue extraordinariamente virtuoso y santo y ejemplar con todos los que lo escuchaban, dice uno de los santos que fue discípulo de Orígenes. Bien, entonces tenemos a Orígenes, su personalidad. Nació hacia el año 185. Su padre que se había cuidado de que recibiera una buena educación tanto en las ciencias sagradas como en las profanas, murió mártir. Ahí tenemos pues el hijo de un mártir. Y más tarde él va a ser también martirizado, pero no muere mártir. Entonces tenemos este personaje supremamente importante, porque sus obras van a empujar y van a alimentar la mística de los primeros que se van al convento, de los monjes. Esa institución de los monjes es número uno en la Iglesia Católica, porque los monjes difundieron el cristianismo y los monjes guardaron todos castidad. Decimos todos, naturalmente que de pronto había aquí otra excepción, pero todos era el voto de castidad. Entonces, este Orígenes es muy importante porque para mí y para la historia es el primer místico, el primero que va a enseñar el camino de la perfección cristiana, que no siempre los santos han enseñado eso. Santa Teresa lo enseñó. Santa Teresa lo enseñó muy bien. Entonces, este Orígenes enseña la oración. Por eso el tratado de la oración es el principal que vamos a ver. Y este Orígenes enseñaba que para orar había que estar en forma casta, que había que tener alma limpia. Es decir, que el que estuviera en pecado grave se confesara para poder orar. Esa fue la enseñanza primera sobre la oración. Sobre la oración. Tenemos consejos para hacer oración de Orígenes, este gran sabio del cristianismo que ya empezamos a explicar, porque le tenía una conferencia especial aparte, pero me parece que ya tenemos muy suficiente las otras. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Pues, ni cabe entender cómo podría alguno acudir a la oración sin la debida pureza. La frase vamos a oír. Pues, ni cabe concebir cómo podría alguien acudir a la oración sin la debida pureza. Si puede conseguir por la plegaria el perdón de los propios pecados, quien antes no haya perdonado de corazón al hermano que le pide clemencia por la injuria inferida. Es decir, que nos acerquemos a la oración limpios porque vamos a orar a Dios, ¿cierto? Mucha gente ora al Señor, pero en pecado mortal. Se ha abandonado mucho el estar en gracia de Dios, que esté en gracia de Dios para acercarnos al Señor. Claro que nos podemos acercar naturalmente y todos nos acercamos al Señor, pero aquí este sabio aconseja que es mejor que nos confesemos y estemos en gracia de Dios. Pues ni cabe entender cómo podría alguien acudir a la oración sin la debida pureza. Bien, entonces tenemos estas frases de Orígenes tan importantes. ¿Qué dice él? Al mismo príncipe del ejército enemigo falaz y engañoso que atemoriza a muchos, incluso de los que piensan que han alcanzado ya la fe, a ese mismo enemigo lo elimina muchas veces el que se ha confiado las alabanzas de Dios. Pues no otra cosa que alabanza significa el nombre de Judith, y cuantos hay que, viéndose cercados por tentaciones difíciles de superar y más ardientes que una llama, nada sufrieron de ellas, antes escaparon totalmente ilesos, no recibiendo el ardor del fuego enemigo ni el menor daño. ¿Para qué recordar otras cosas? ¿Cuántas fieras, quiero decir, espíritus malignos y hombres malvados, exasperados contra nosotros, reprimieron sus bocas por nuestras oraciones
no pudiendo siquiera mover los dientes contra los que entre nosotros se habían hecho miembros de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? La oración necesaria, lo que dijimos. Sin oración y penitencia no hay castidad. Sin oración y penitencia no hay celibato. No hay celibato. Bien, hermanos, tenemos pues aquí estas frases tan hermosas de Orígenes sobre la oración. Y son tratados muy importantes y largos que tiene este sabio. Por eso los tenemos aquí. Fue él, aplicó a María el primero que dijo de la Virgen María, que era Theotokos, en griego, Madre de Dios. Por eso los griegos, después de Orígenes, le pusieron una diadema a la Virgen de oro. Aquí una diadema. Nosotros le ponemos una corona de 12 estrellas por Apocalipsis, pero los orientales le ponen una diadema de oro en la cabeza que dice Theotokos, en griego, Madre de Dios. Todos los griegos, todos los orientales. Allá no hay corona de estrellas. No, allá es una diadema de oro que dice Theotokos, Madre de Dios. Y de ese título le vienen todas las prerrogativas a la Virgen María. De modo que es importantísimo. Entonces, aquí nos tiene Orígenes una frase especial. La penitencia y el perdón de los pecados. Yo no sé cómo algunos se arrogan el poder que excede al de los mismos sacerdotes, probablemente porque no saben nada de la ciencia sacerdotal. Se jactan de poder perdonar los pecados de idolatría, adulterio y fornicación, como si su oración a favor de los que los cometieron tales cosas pudiera perdonar hasta pecados mortales. ¿Qué quiere decir con esto de Orígenes? Que había en ese momento personas que decían que bastaba con la oración para el perdón de los pecados y que no había necesidad de ir a los sacerdotes. Entonces, Orígenes recuerda que ¿por qué dicen eso? Si es el sacerdote el que perdona los pecados. Y Pisa dice claramente, adulterio y fornicación. Dice, como si los pecados de idolatría, adulterio y fornicación, como si su oración a favor de los que cometieron tales cosas pudiera perdonar hasta pecados mortales. Nuestra oración no puede perdonar los pecados graves de nuestro prójimo. Nuestra oración les ayuda en todo momento, pero no puede perdonar los pecados graves. Es la enseñanza de Orígenes. Bien, tenemos otras frases de Orígenes que son importantes. Los cristianos lloran como a muertos a los que se han entregado a la intemperancia. O han cometido cualquier otro pecado, porque se han perdido y han muerto para Dios. Pero si dan pruebas suficientes de un sincero cambio de corazón, son admitidos de nuevo en el rebaño después de transcurrido algún tiempo, de un intervalo mayor que cuando son admitidos por primera vez, como si hubiesen resucitado de entre los muertos. Quiere esto decir que todos los que han pecado contra la castidad pues pueden ser perdonados y otra vez recibidos en la iglesia. Bien, tenemos pues esto que es importantísimo, las afirmaciones de este sabio. Vamos aquí ahora a decir lo que es la perfección cristiana. Lo que es la perfección cristiana. ¿Qué es la perfección cristiana? Que ayuda mucho la castidad para la perfección cristiana, es decir, limpios de pecado. Es la imitación de Dios. Al decirlo, Dios creó al hombre a imagen de Dios, sin hacer mención de semejanza, quiere indicar que el hombre en su primera creación recibió la dignidad de imagen, pero que la perfección de semejanza le está reservada para la consumación de las cosas. Bien, tenemos pues esas explicaciones. El primer paso, conocimiento de sí mismo. Esto es muy importante ahora que estamos hablando de castidad y de celibato sacerdotal. Oigan pues los pasos, qué bueno que estos jóvenes que están aquí conmigo y ustedes que me están escuchando puedan copiar los pasos que este primer sabio del cristianismo dijo. El primer paso que deben dar los que se han propuesto imitar a Cristo y tender a la perdición es conocerse a sí mismos. Es absolutamente indispensable saber qué es lo que debemos hacer. Primero, ¿qué debemos hacer? Segundo, ¿qué debemos evitar? Tercero, ¿qué debemos mejorar? Y cuarto, lo que debemos conservar. Primero, ¿qué debemos hacer? Segundo, ¿qué debemos evitar? Las ocasiones. ¿Qué debemos mejorar? Lo que ya estamos luchando y haciendo.
y que lo que debemos conservar esa línea de perfección cada día más, todos los días. Hacer, evitar, mejorar y conservar para la perfección cristiana. Esto es importantísimo en la vida cristiana. Y yo creo que esto, todos los seminaristas, todos los jóvenes que llegan al seminario, es muy importante enseñarles esto, y a todos los que están en el sacerdocio también recordarles que uno se les olvida muchas cositas después de que se ordena, porque como ya no hay superiores encima, como ya no hay reglamentos, la cosa es diferente. Por eso hay que tener mucho cuidado. Los obispos deben tener mucho cuidado con los sacerdotes recién ordenados, porque de pronto los coge la herejía de la acción de la que hablaba Pío XII. La herejía de la acción de Pío XII es entregarse a la acción y nada de oración y nada de espiritualidad. Y eso es muy común cuando uno se ordena, sale con ese fervor de hacer el bien y todo ello, y olvida a sí mismo la oración. Y la oración no se puede olvidar. Entonces tenemos esto que es importantísimo de Orígenes. Y lo cito precisamente porque este hombre dio un impulso tremendo a los primeros monjes que fueron los anacoretas, que se fueron formando despacio en el cristianismo. Tenemos ya Orígenes, un místico, y va a tener una influencia poderosa en todos los que se van a retirar del mundo para seguir la perfección de Dios. En este momento terminamos, si Dios quiere, ya creo que sí, terminamos la conferencia y volveremos en conferencia sobre la castidad y sobre el sello sacerdotal la próxima semana, para que vamos cada semana haciendo una de las consideraciones importantes y especiales, ¿cierto?, sobre que van a ser precisamente los capítulos del libro. Muchas gracias y un feliz día para todos.